al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales, la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el 9º Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, día 9 y 10 de abril, Centro Cívico de Carrizal, Ingenio. Asistencia libre y gratuita. Más información en www.seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible. Compromiso de futuro. Saludos desde el Centro Cívico de Carrizal, que estos días reúne a expertos y también congrega al mundo de la sostenibilidad. Una sostenibilidad es posible. Nosotros nos hemos trasladado para intentar conocer también todo lo que aquí se hablará, todo lo que se expondrá en estas jornadas que ha organizado, en este seminario de comarcas sostenibles que ha organizado la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria, que la conforman los ayuntamientos de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía. Precisamente con la alcaldesa de este último municipio de Santa Lucía nos encontramos. Dunia González, buenos días. Muy buenos días. En esta antesala, en estos momentos previos de esa apertura oficial de este 9º Seminario de Comarcas Sostenibles, sin duda alguna importante punto para la divulgación científica, para el intercambio de experiencias, pero sobre todo también para nutrirnos desde la comarca del sureste de otras experiencias y de otras realidades. Por supuesto, esto es un espacio, como bien dices, para la formación, para la información y para el debate también. Aquí en la Mancomunidad del Sureste, como todos y todas sabemos, tenemos muchísimas experiencias, somos pioneros en lo que es la comarca sostenible, un suelo, un territorio sostenible, pero no decimos que aquí nos quedamos, que ya hemos llegado y aquí nos quedamos. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer y lo más importante es conocer también los avances que se han llevado fuera en otros sitios, tanto en investigación como en el mismo desarrollo también de esos proyectos. Así que como cada año estamos abiertos hoy en estas jornadas, en este seminario, pues a aprender un poquito y a saber trasladar eso a nuestro territorio. Alcaldesa, en estos días hemos conocido pues esa adaptación a la nueva ley que tiene que afrontar la Mancomunidad del Sureste. Esto es una actividad más que traslada al resto de la ciudadanía, pues que la mancomunidad tiene que seguir trabajando y tiene que seguir defendiendo esos objetivos que se planteaba hace más de 2 décadas. Sí, el inicio de la mancomunidad en un primer momento fue, como todos y todas sabemos, el poder tener agua que sustentara toda la economía, la agricultura en aquel momento y demás, y sobre todo también el abastecimiento de la población, pero nuestro objetivo final siempre era la calidad del ciudadano y la ciudadana. Eso no lo hemos perdido y poco a poco nos hemos ido marcando pues objetivos intermedios para ir consiguiendo metas, para ir consiguiendo. Seguimos en esa línea, seguimos apostando por un suelo sostenible, por unas islas sostenibles y bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea. Cada día proponiéndonos como nos estamos proponiendo en estos momentos y precisamente en este seminario se va a tratar el tema de la agricultura sostenible y seguir impulsando el ahorro energético y unas energías limpias para Canarias, unas energías que no nos sigan generando dependencia del exterior y que no ensucie, contamine nuestro territorio, ya que somos islas y que entendemos que debemos de cuidarlas para el presente y futuro de Canarias. Pues con esa defensa de los objetivos por parte de la Mancomunidad del Sureste, pero sobre todo por parte de los ayuntamientos que la conforman, nos quedamos y les damos las gracias por atendernos en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Saludos. Y en estos momentos nos acompaña el alcalde de Agüimes, don Antonio Morales. Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, encantado. Asistimos a una nueva edición de este seminario de comarcas sostenibles organizado por la Mancomunidad del Sureste y por los ayuntamientos que la conforman. Significa esto que seguimos avanzando, seguimos trabajando desde esta zona de la isla en dar a conocer a la ciudadanía, pero sobre todo demostrar que una Canarias sostenible es posible. Y ahora con más intensidad que nunca, porque nuestro modelo, el tradicional, en el que siempre hemos basado nuestra economía, ese binomio turismo-construcción ha fracasado. O sea, el que Canarias soporte las cifras más altas de paro, de pobreza, de exclusión social, responde a algo necesariamente. Por lo tanto, nosotros tenemos muy claro
que hay que buscar alternativas, que tenemos que propiciar un modelo diversificado, economía sostenible. Hemos insistido en ello desde que nació esta mancomunidad. Hemos alcanzado cotas de éxito muy altas en el binomio agua-energía, sector primario. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo en ello. Desde luego, ese modelo de desarrollo sostenible, el seminario es una muestra de que hay lugares del mundo donde se están poniendo en marcha experiencias de las que tenemos mucho que aprender, pero también de las que tenemos que trasladarlas para intercambiar, para producir sinergias, para propiciar intercambios. Es decir, eso pretende el seminario, crear conciencia de que es posible otro modelo y también aprender y compartir experiencias. Un modelo para nada descabellado, de hecho es que a nivel mundial ha sido reconocido, por lo tanto acertado. Claro, efectivamente, hemos sido 5 veces premiados por la ONU, hemos estado invitados por la ONU para estar en la sede central y hemos estado hablando a los países emergentes de nuestro proyecto de desarrollo del binomio agua-energía. Hemos sido premiados por el Ministerio de Medio Ambiente, por la Feria de Barcelona. Desde luego ha habido un reconocimiento. Pero a veces ese reconocimiento después no tiene que ver con el apoyo económico, no tiene que ver con el apoyo legislativo. Pero bueno, eso desde luego no nos hace rendir. El reconocimiento nos avala, nos pone alas, nos anima, pero desde luego nosotros no renunciamos a trasladar a la sociedad que es posible otro modelo de desarrollo para esta tierra. La consigue. Ese modelo también de perseverancia por parte de la comarca del sureste ha llevado a que después de más de 20 años se continúe, se siga en este ánimo y en este ambiente de trabajo. Don Antonio Morales, no le vamos a quitar más tiempo, intentaremos ir conociendo también a lo largo de este espacio pues esas experiencias de las que usted ha hablado, que tenemos que conocer, y los modelos también que se exportan desde Canarias hasta el exterior. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Durante los próximos minutos vamos a hablar con el presidente de la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria y alcalde de la Villa de Ingenio, don Juan José Gil. Buenos días. Buenos días. En estos momentos previos a esa inauguración de este seminario que se espera bastante interesante, con muchísima participación, pero sobre todo con un mensaje claro de que Canarias sostenible es posible. Sí, y un mensaje clarificador de que apliquemos la coherencia de donde estamos, de donde vivimos, del entorno con el que nos relacionamos, y que realmente tenemos posibilidades energéticas desde el punto de vista de las renovables para poder creer en un sistema, en un modelo energético distinto al que actualmente se está potenciando, y que realmente vemos que no se afianza en la dirección, en la meta a conseguir, independientemente de que sabemos que depender de las renovables no es un trabajo de hoy para mañana, pero sí que es verdad que cada día que vayamos, cada año que vayamos dependiendo un 0,01 menos de los combustibles fósiles, será un día más avanzado para que al final el legado que dejemos a las nuevas generaciones, a las futuras generaciones, a mis hijos, a tus hijos, sea realmente un legado de prosperidad y de energías limpias para todo nuestro planeta. Sobre todo también nutrirnos de otras experiencias, de otras realidades, pero me gustaría, como vamos a seguir hablando de sostenibilidad a lo largo de mucho tiempo, me gustaría que usted aprovechara estos medios y este momento para hablar precisamente de ese proceso de cambio que está sufriendo ahora mismo la mancomunidad, con esa adaptación a la nueva ley, para que la ciudadanía lo entienda. Efectivamente, ahora mismo estamos en un proceso, como todas las administraciones y todas las mancomunidades, de adaptación a la nueva ley, la 27/2013, en vigor desde el 1 de enero aproximadamente, en la que obliga a las mancomunidades a adaptar sus estatutos, a adaptar sus competencias y realmente a modificar pues nuestra forma de trabajar. Lo hemos hecho recientemente en una asamblea de concejales, que era la primera vez que se celebra en Ingenio, de todos los concejales de los 3 consistorios. Y realmente lo que nos preocupa es que de lo que estamos haciendo en la Mancomunidad del Sureste hay ciertas cuestiones que se generan dudas de si podemos seguir ejerciéndolas o no, y lo que vamos a hacer ahora, después de cumplir los deberes, porque lo que hemos querido es cumplir los deberes, vamos a entrar en un trabajo de profundización aún más patente para intentar hacer los cambios que sean necesarios para que el proyecto, el trabajo que se lleva desarrollando durante más de 20 años,
pueda seguir teniendo constancia dentro de esos nuevos estatutos y sobre todo que pueda seguir teniendo constancia dentro del Plan Integral Estratégico de Desarrollo Sostenible de la Comarca del Sureste. Además, sobre todo, los datos económicos que son los que marcan un poco estas pautas están reflejando que se están cumpliendo con esos deberes que usted comenta. No queremos quitarle más tiempo porque va a proceder a la inauguración de este seminario, pero sí queríamos darle las gracias por atendernos en estos minutos. No, gracias a ustedes porque gracias a la labor de los medios de comunicación el proyecto de la Comarca del Sureste llega a muchos ciudadanos y eso es importante hoy en día. Pues muchísimas gracias, sobre todo, como decía, esos datos económicos y actividades de este tipo hacen sentir que la Mancomunidad del Sureste está más viva que nunca. Gracias. Muchas gracias. A continuación, pues tendremos la ponencia de Mario Rodríguez. Él es director ejecutivo de Greenpeace en España y nos va a hablar sobre el proyecto de Greenpeace sobre un escenario 100% renovable en el mundo y en España. Pues con él, pues qué decir de Mario Rodríguez, pues cuenta con una dilatada experiencia y trayectoria profesional y personal en la defensa del medio ambiente. Creo que es una oportunidad que se nos brinda para conocer su proyecto, conocer su trabajo y sobre todo, que yo creo que es también el objetivo de esta jornada, aprender y contemplar un poco cómo se puede cambiar una realidad, ver cómo una persona puede transmitirnos su trabajo, su valía y poder seguir por ese camino. Pues Mario, cuando pueda. Ya. Bueno, vamos a ver. Lo primero de todo, pediros disculpas porque hemos tenido un pequeño problema tecnológico de compatibilidad de lenguajes en la informática, pero ya está todo solucionado. Lo primero, presentarme. Efectivamente, soy el director de Greenpeace en España y hoy vengo a compartir con vosotros quizá una faceta que es menos conocida, quizá la que uno se pueda esperar de Greenpeace es la de denuncia frente a los problemas ambientales, pero hay una parte muy importante de nuestro trabajo que se sustenta en investigación y en aportación de soluciones. Nosotros creemos que en el momento actual tenemos un reto muy importante a nivel planetario, que es la lucha contra el cambio climático, y es un reto que nos compete a todos, y por eso he preferido traerlo a este foro actual, a un foro donde quizás se esté esperando pues, soluciones más de ámbito local, pero lo que tenemos que empezar a solucionar son las de ámbito global. Y traigo un proyecto que empezamos hace más de 10 años y que se llama Energía 3.0, y voy a explicar en qué consiste. Es un proyecto que se relaciona con la España peninsular, pero seguidamente matizo que es perfectamente aplicable a la España insular. Es un trabajo que nos planteamos, como digo, hace una década, cuando nos dimos cuenta que dentro del debate sobre las energías renovables habría que empezar a poner números encima de la mesa. Habría que ver si era factible o no era factible. Y nosotros nos hicimos la pregunta, ¿es posible un escenario 100% renovables en este país? Y si es posible, ¿cuánto cuesta? ¿Y en cuánto tiempo se puede desarrollar? Esto fue en el año 1 de esa década. Fue el informe escenario 100% renovable. Luego hicimos otro informe que era el Renovables 2050, que probaba la posibilidad económica de este sistema y rompía el mito de que si no hay viento y si no hay sol, pues nos quedamos sin energía. Demostramos que en un sistema que se llama 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, era factible suministrar energía a este país sin que hubiera un riesgo en el suministro con los actuales patrones de consumo. Este era el siguiente paso y ahora dimos uno más. Y nos pusimos las lentes de lejos, que son las que hay que ponerse a veces para abordar los problemas de cerca. Y las lentes de lejos significa plantear un escenario de reflexión que luego nos incite a la acción, que es lo que hemos llamado Energía 3.0. Y voy a explicar muy brevemente. El PowerPoint es el enemigo y la antítesis de la conferencia, pero en este caso no lo suelo usar
porque normalmente la gente presta atención a las transparencias y no a quien habla, pero esta vez sí que he querido usarlo a riesgo de caer en esa dinámica, porque hay algunos datos y algunos gráficos que es importante que compartamos todos juntos. Nosotros, cuando hicimos este modelo, nos planteábamos muchas preguntas. La primera, y que es evidente, es si podemos frenar el cambio climático. La segunda es si podemos vivir sin combustibles fósiles. La tercera es si hay algo más allá de un escenario 100% renovable. La siguiente es si podemos ahorrar energía de forma suficiente para tener una estabilidad en el sistema y que sea también sostenible con el paso del tiempo. Y la pregunta del millón, ¿sería factible con un sistema de este tipo garantizar todas y cada una de las necesidades energéticas de este país? Transporte, edificación, industria. Y si es posible hacerlo, ¿se puede hacer de forma fácil y de forma sostenible y además asequible? Esas son las preguntas que nos hicimos antes de enfrascarnos en una batalla que consideramos decisiva y que se va a librar en los próximos 20 años, que es combatir el cambio climático. Y es una batalla en la que nos jugamos mucho. Y nos jugamos mucho porque es una batalla global. Y es una batalla en la que están implicados el norte, el sur, el este y el oeste, los ricos y los pobres. Afecta a todos por igual. Que nadie piense que por estar en una u otra parte del mapa se va a librar de los impactos del cambio climático. Es importante plantearse, cuando uno quiere determinar o adivinar si es factible un modelo energético alternativo, el ritmo de implementación. A la conclusión que llegamos, dados los informes que están llegando de Naciones Unidas, de la comunidad científica, de la evolución del cambio climático y los primeros efectos asociados a este, indican que el ir poco a poco no es suficiente. No llegamos a tiempo, y hay que decirlo claro. No llegamos a tiempo. Si vamos poco a poco, que es el sistema que nosotros llamamos business as usual, el habitual. Bueno, poco a poco. Ahora los combustibles fósiles y la solar y la eólica vendrán mañana y, bueno, con paciencia, que hay que amortizar las inversiones que hemos hecho en el pasado. No llegamos. Y alguien tiene que decirlo alto y claro. No llegamos a tiempo si hacemos ese sistema. Por lo tanto, tiene que haber cambios en escalón. ¿Qué significan los cambios en escalón? Significa que tenemos que ir abordando distintos sectores de nuestra economía, de nuestro desarrollo, y acometer los cambios en bloque. Es decir, habrá que acometer el sector de la edificación por un lado, el sector del transporte, el sector de la industria, en bloque. ¿Por qué? Porque necesitamos introducir un elemento que a día de hoy puede parecer una locura. Ya nos dijeron que estábamos locos en los años 80 cuando empezábamos a hablar del cambio climático, y es que hay que introducir la tecnología inteligente. ¿Qué es la tecnología inteligente? La tecnología inteligente es tener una concepción en red, es decir, un sistema energético interconectado entre las ciudades, entre los países, entre las comarcas, entre las regiones. Sin eso no habría posibilidad de dar el cambio necesario, porque el cambio de modelo del que todo el mundo habla se sustenta y se inicia con el cambio de modelo energético. Lógicamente, aparte de una tecnología inteligente, haría falta, y esto a veces es más complicado, que también haya inteligencia en lo político, en lo administrativo, en lo social y en lo económico. Es decir, que si quienes toman decisiones de política energética, de planificación energética, no tienen esa visión, será muy difícil trascender. Pero alguien tiene que decir que es posible, y ese es el papel que yo quiero que conozcáis de Greenpeace en este momento. Un papel que trasciende pues, a nuestras tradicionales acciones de protesta, que quizás sea la parte más conocida de ese iceberg, que es mucho más amplio. Bien. ¿Por qué la España peninsular? Y diréis, ¿y para qué viene uno de Greenpeace aquí a contarnos el sistema eléctrico de la España peninsular si estamos en un archipiélago? Pues lo hicimos allí porque las series históricas de datos eran más estables, porque es un sistema mucho más complejo, y demostrando que en un sistema más complejo es posible. En los sistemas insulares, que son mucho más sencillo aplicar este tipo de modelos, sería fácil pedir a los gobiernos autónomos y a los cabildos, en el caso de Canarias, o a los consells insulars y al gobierno de Baleares, que son los dos sistemas insulares, que acometieran el reto. Por lo tanto, lo que yo os traigo aquí, evidentemente, no tiene nada que ver
con Canarias en el sentido estricto, pero sí tiene que ver con el reto que tiene la sociedad canaria y el Gobierno de Canarias en todos sus ámbitos, la Administración canaria, a la hora de acometer el cambio de modelo que queremos. Bien, sí quería comentaros un poco en base a qué establecimos el estudio. Nosotros lo que hicimos es establecer un escenario de continuidad, es decir, bueno, pues tal y como estamos ahora, entre el año 2007 y el 2050, ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué va a pasar. Y luego un escenario que llamamos de eficiencia 3.0. El concepto 3.0 es porque son redes inteligentes. En esto tiene mucho que ver, lógicamente, el avance de Internet y el avance de los sistemas interconectados. Esto que suena como muy futurista está ya aquí. En el último debate que hemos tenido en torno a la pobreza energética y al pues cuánto sacan las eléctricas y realmente qué me cobran en el recibo de la luz, empiezan a hablarse de contadores inteligentes para que sepamos lo que consumimos en tiempo real. Es decir, la tecnología ya está aquí. Otra cosa es quién la controla. Si quien la controla vela por el interés general o vela por el interés particular. Pero la tecnología existe y será cuestión de una transición que tendrá un tiempo determinado en que se pueda aplicar. Por lo tanto, realmente este sistema es factible, es posible aplicarlo y, por lo tanto, no vemos ningún problema de iniciar un debate profundo a nivel global para poder llevarlo a cabo. Aquí veis una diapositiva que viene a ejemplarizar los escenarios de demanda en la edificación. No voy a empezar, obviamente, a detallar en cada uno de los elementos de la gráfica. Por supuesto, quien esté interesado en profundizar en el tema, esto forma parte de un documento de que tiene más de 1000 páginas. Luego, al final de la exposición, pues le puedo dar el link en Internet para que pueda bajarse la información y detallarla, bueno, pues con mayor profundidad. Pero aquí hay un dato importante de todo ese sistema interconectado de edificios, de fábricas, de lo que es una ciudad, porque hay que llevar a la cercanía los problemas. ¿Veis en esa gráfica? Bueno, pues desde lo que es el hogar, la vida cotidiana y qué se puede hacer, hasta qué se puede hacer en instituciones como hospitales, como colegios, a qué se puede hacer en fábricas instaladas en zonas urbanas, cómo se pueden interconectar, cómo pueden cambiar la energía. Bien, como consecuencia de todo esto, los resultados que obtenemos de nuestros modelos, que se basan de los datos que se han metido de hace más de 2 décadas de consumo energético por sectores, nos dicen que en el año 2050, si electrificáramos el sistema, si el vector de energía, en vez de ser los combustibles, fuese la electricidad basada en energías renovables, conseguiríamos un ahorro del 80% del consumo energético actual. Esto significa que hay mucho recorrido entre el sistema actual y el escenario óptimo en el futuro para poder llegar a unos consumos y a unos ahorros de energía realmente importantes que sí nos garantizarían estar preparados para la lucha contra el cambio climático. Y lo queremos ver en clave positiva, no solamente es hablar de cambio climático pues cuando las inundaciones llegan al casco viejo de San Sebastián o cuando se llevan los espigones o se llevan las playas o cuando los grandes incendios devastan un montón de hectáreas de zonas de alto valor ecológico, que es la imagen que tenemos asociada al cambio climático. El cambio climático es posible combatirlo y es posible combatirlo con inteligencia. Otro ejemplo importante que me gustaría compartir con vosotros es el tema del transporte, que es otro de los grandes debates. Bueno, pues tal y como está el transporte, imposible cambiar el modelo. Bueno, pues si tarda 4 horas en lo que yo tardo en el coche en llegar al trabajo, que son 40 minutos. Este es el debate que a mí me surge pues en cada debate, cada conferencia o incluso cuando hablas con tu entorno más cercano. Imposible cambiar eso. Pues no, señores, es posible cambiarlo. Es posible cambiarlo si se electrifica el sistema y, lógicamente, si velamos por el interés general y no el de unos cuantos sectores económicos que tienen todo el derecho a obtener beneficios, pero, lógicamente, tienen el objetivo de un gobierno, de una administración pública, es velar por el interés general. ¿Qué ocurriría si electrificáramos el sistema, si lo racionalizásemos? Combinando coche eléctrico, ferrocarril, media y larga distancia y alta velocidad, interconectado en un sistema global, de tal forma que toda la energía sobrante de ese sistema de transporte se podría utilizar en otros sectores.
Imaginaos una gran red de interconexión que permitiría este sueño, en el fondo, ¿no? ¿Qué ocurriría en el año 2050? Bien, pues que tendríamos un ahorro en consumo de energía también cercano al 80%, si lo comparamos con un escenario que llamamos de continuidad, como si en el escenario de consumo, como si estuviéramos ahora mismo, de aquí a 50 años con el mismo patrón de consumo actual, pues reduciríamos un 80%. Y un 65% respecto al consumo en 2007, que ponemos el 2007, pues fue el primer estudio de la Agencia Internacional de la Energía, en el cual se establecía la posibilidad de avanzar hacia escenarios 100% renovable a partir del 2050. No es una cifra casual. Nosotros nos hemos apoyado en datos de organismos internacionales para que no piensen que son 4 locuras de ecologistas a los que se les ha dado mucho el sol y se han puesto a elucubrar sobre el futuro. Por lo tanto, son datos muy irrelevantes. No porque a lo mejor se pueda llegar al 65% o al 80% de reducción de consumo, sino porque es tan amplia el abanico que podemos elegir, que es tanto lo que podemos recorrer, que resulta indignante ver cómo hay una parálisis en el avance hacia ese modelo. Y la pregunta del millón que nos hicimos, bueno, ¿y cuánto se reduciría el consumo de energía global en un sistema? Hemos dicho que tenemos en cuenta edificación, transporte, tenemos en cuenta también industria. Lógicamente no esperen en una presentación de corto plazo que vaya a detallar todo. Insisto, quien quiera profundizar bien puede hacerlo y consultar con nuestro equipo de energía, que es un grupo de expertos que lleva bastantes años, para poder profundizar en los temas. Pero el dato fue muy relevante. Ni yo mismo pensé que podía llegar a ser tanto, ¿no? El ahorro de consumo de energía total, teniendo en cuenta un patrón inteligente con ahorro y eficiencia y una gestión de la demanda, no despilfarro. A veces tenemos sistemas que inducen al despilfarro, permitiría un ahorro en el consumo de energía global del sistema del 72%. Es tan grande con respecto a lo actual que hay mucho margen. Nadie sabe de aquí al 2050 dónde acabaremos, pero que hay camino, nadie lo puede negar. Y este era el objetivo que tenía Greenpeace. ¿Qué reto tenemos? Decíamos en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Lógicamente la ecuación es muy sencilla, hay que reducir las emisiones. Al año que viene, en el 2015, según los estudios de la comunidad científica, se producirá el pico de emisiones planetario, a partir del cual tiene que empezar la reducción para poder llegar a final de siglo en un escenario que no supere los 2 grados. Esto, que es tan complejo, significa que si no hacemos eso, habrá escenarios irreversibles que afectarán a importantes zonas del planeta, a importantes sectores económicos, como consecuencia de los impactos del cambio climático. Y España no es una excepción. No pensemos que nos vamos a librar de esta situación. Y no soy apocalíptico, no soy en absoluto pesimista. Si fuera pesimista no vendría aquí a explicar esta propuesta. Pero creo que tenemos que ser conscientes como sociedad de que algo tiene que cambiar ya. Ya, no podemos esperar más. Por ello es importante el dato que hay al principio de esta transparencia, en la cual con el modelo actual, si no hiciéramos nada, si seguimos mareando la perdiz y echándose la culpa los unos a los otros, los chinos a los americanos a los europeos, los europeos a los indios, si seguimos así en la cumbre de París del año 2015, entonces, en el caso de España, en el escenario de 2050 tendremos un incremento de emisiones del 24%. Lejos de reducir, habremos incrementado nuestra contribución. Y aquí ha habido un análisis amortiguador del impacto de posibles crisis económicas cíclicas parecidas a la que lamentablemente estamos sufriendo hoy en día. La siguiente diapositiva simplemente la pongo por un hecho, y es romper el mito. ¿Es posible o no es posible abastecernos de energías renovables? La respuesta es sí. ¿Por qué no? Que no se puede, porque algunos no quieren, pero se puede hacer. Se puede hacer. Este es uno de los múltiples mixes energéticos, escenarios que estudiamos, hay otros más. En lo que hacíamos era, en un escenario como el actual, con el mismo ritmo de consumo y sin ahorro, sin eficiencia, solamente meter renovables. Solamente. Solo quiero enfatizar en un dato, el que hay en medio del circulito donde se establece el reparto en la tarta de las energías renovables, que habla de 3.642 teravatios hora por año. Es un dato que da igual, quedaros con los 3.000 y pico.
¿vale? Es un sistema actual donde solamente nos hemos limitado a cambiar las fuentes de suministro energético actuales por renovables. Ya anticipo que no valdría, aunque es verdad que se ahorraría bastante consumo energético, pero no valdría. Vamos al siguiente gráfico. Es un escenario donde ya introducimos eficiencia en el uso del sistema, en la generación renovable, pero no gestionamos la demanda. ¿Qué significa no gestionar la demanda? Significa que no somos capaces de controlar nuestro propio consumo porque nos obligan a unos patrones de consumo energético que muchas veces son insostenibles. Bien. Os fijáis en el numerito que hay dentro de la tarta, son 604. Hemos bajado el consumo drásticamente, solamente metiendo patrones de eficiencia en el sistema. Simplemente. Y ya hay en muchas zonas, como la Unión Europea, donde hay una lucha importante porque haya directivas de ahorro y eficiencia más potentes. Y el ahorro y la eficiencia, bueno, cuando lo llevamos al plano doméstico, pues es algo tan simple como sustituir ya las bombillas incandescentes ya están en trance de extinción, alguna quedará en alguna casa y estamos con las bombillas de ahorro que llamamos, pero ahora hay una tecnología mejor que es la tecnología LED. Bueno, pues eso es un cambio en la eficiencia. ¿Qué es un cambio en la eficiencia? En una casa, pues cambiar los cristales y hacerlos adecuados, de acuerdo con el clima, para evitar que entre mucha radiación solar y salga calor de dentro. ¿Qué es eficiencia? Pues eficiencia es pues utilizar un coche que consuma poco o irse al transporte público cuando sea factible y cuando algún día alguien se crea que la movilidad puede ser sostenible y puede facilitar la calidad de vida de la gente. Estamos muy lejos, insisto, en este ámbito, pero es posible. Por lo tanto, ya ha habido un cambio importante en los patrones de consumo. El último escenario. Ay, me he pasado uno, perdonar. Había tres. Bueno, perdonar, que con tantas prisas, como llego tarde, hemos pasado, perdonar, efectivamente. Aquí está, en este lado. En el lado, mirar. En el lado de la... Con tanta gráfica al final la vamos a liar. Vamos a ver. Aquí. En la gráfica de la derecha, veis que en uno hay 600 y en otro hay 229. En el de 229, que es prácticamente la mitad del otro, es donde hemos introducido la gestión de la demanda a través de sistemas inteligentes. Esto es muy importante. Solo quedaros con los órdenes de magnitud. No hace falta empezar a indagar más en esta gráfica. Lo que quiero reflejar con esto es simplemente que el margen de maniobra que tenemos para ejecutar políticas de planificación energética globales que nos permitan ahorrar es tan amplio que la inacción produce desesperación, por lo menos entre quienes creemos que es posible empezar a trabajar, empezar a caminar, y vemos pues con cierta, insisto, indignación cómo hay esa inacción a la hora de empezar a actuar. Esta gráfica lo dice todo. Tenemos escenarios de distintos colores, el modelo actual, con un sistema como el actual, con un sistema 100% renovables, un sistema de energía 3.0 sin gestión de la demanda, un sistema 3.0 con gestión de la demanda. Demasiados datos para la cabeza y para el objetivo de esta conferencia, pero es importante que veáis la tendencia de los colores. El naranja oscuro, que es un escenario de gestión de la demanda de 3.0 con gestión de la demanda, tiene tal ahorro en costes, estamos hablando de dinerito, no estamos hablando solamente de ahorro de energía, con respecto al sistema actual, que es el de un color, bueno, es un color grisáceo, verdoso, lo veis ahí en la pantalla, es tan grande la diferencia que cómo no instar hasta la saciedad a quienes hacen las políticas energéticas a que actúen de una vez. Es tanta la diferencia que uno se pregunta por qué no lo hacen. Bien, distintas formas de ejemplarizar el ahorro de costes. Hay muchas páginas de conclusiones, no quiero aburriros porque yo creo que ya no sé si la moderadora me va a parar ya porque creo que me he pasado de tiempo, pero sí quería resaltar tres cosas para terminar. Uno, que el cambio es posible, si queremos. Dos, que es técnicamente posible, que es económicamente viable y que nos permitiría un mundo sin combustibles fósiles. Y lo estoy diciendo en un lugar donde creo que es obvio que hay un debate intensísimo
sobre si hay que seguir exprimiendo las entrañas de la tierra para extraer petróleo, si tiene que venir más gas, menos gas. Se puede extrapolar a la península, se puede extrapolar a otros archipiélagos como Baleares. ¿Es necesario jugárnosla exprimiendo las entrañas de la tierra cuando tenemos un modelo que hace posible el cambio en un escenario razonable? ¿Es éticamente aceptable esto? ¿O hay que decir a quien gobierna y a quien decide las políticas energéticas que paren, que piensen, que actúen con inteligencia y que velen por el interés general? Esto es lo que queríamos plantear con esta presentación, que tenía el objeto de incitar a la reflexión. No queríamos venir a hablar de las típicas denuncias y de cómo están las situaciones en los tribunales y de cómo está el estudio de impacto ambiental de tal o cual proyecto. Creo que en un foro que año a año, de los últimos 9 años, habla de sostenibilidad, nos parecía el mejor lugar para poder expresar estas ideas basadas en datos. Mi intención no era de verdad aburrir a la audiencia, era simplemente introducir datos para la reflexión. Y bueno, pues voy a acabar con un dato, porque siempre parece que la economía y los dineros se quedan más en la cabeza, ¿no? Ahora que se habla de si las renovables son más caras, más baratas, que si las primas para acá, que si las primas para allá. Como en todo sistema, pues siempre hay quien lo usa mal y lo pervierte, pero no es problema del sistema, sino quien lo ha usado y quien lo ha controlado. Por lo tanto, diciendo esto, una cifra para terminar: el ahorro económico en este proceso, en este sistema energético 3.0, ¿no? Un ahorro de aquí al 2050 de 200.000 millones de euros al año de media. Estamos hablando de todo el sistema energético global. No estamos hablando de 4 cifras, estamos hablando de macroeconomía. Esto es importante, porque estas son las cuentas que se hacen las eléctricas y que se hacen los gobiernos cuando tienen que hacer la planificación energética. Depende del momento, a 10, a 20 años, incluso a veces a más, ¿no? Son datos para la reflexión, son datos que lo que pretenden es incitar a un debate, lo que queremos, y lo voy a poner, me voy a saltar las últimas, porque si no la moderadora me va a echar a patadas. ¿Qué pedimos al Gobierno canario, a los cabildos insulares, en un foro donde hay sensibilidad con la sostenibilidad? Que hagan este análisis. Que si una ONG que se subvenciona únicamente con las cuotas mensuales y anuales de sus socios es capaz de hacer un estudio a nivel global en la España peninsular, no nos creemos que un gobierno autónomo, me da igual que sea en Canarias, en Baleares, en Castilla-León, en Castilla-La Mancha, donde sea, no nos creemos que no sea capaz de hacer un análisis pormenorizado de del potencial renovable y de cambio en su territorio. Y le pedimos cosas concretas. Que identifique el potencial renovable de las zonas, me da igual que sea a nivel del archipiélago, a nivel insular. La viabilidad técnica y económica de esos sistemas 100% renovables. Que analicen las ventajas de un sistema electrificado e integrado, en donde se introduzca la eficiencia y la gestión de la demanda. Que se marque objetivos a largo plazo, no por razones de interés político. La energía se mide no en periodos de 4 años. Esto es muy importante. Que analice la eficiencia y qué reducciones de emisiones de CO2 pueden acometer desde una óptica autonómica, que planifiquen esos objetivos y que identifiquen y eliminen las barreras. Esta es una petición muy concreta. A nosotros nos gusta ir al grano y por eso en este foro tan importante, y que insisto, agradecemos enormemente la invitación que nos ha hecho, quería terminar pues por esa invitación a la esperanza y a la lucha, en el sentido de que el cambio es posible, que ahora posiblemente más de uno esté pensando vaya aluvión de datos y a saber de dónde vienen y de dónde no vienen. Este proyecto ha sido presentado a UNESA, a la patronal de las eléctricas. Ha sido presentado a la Red Eléctrica Española. Ha sido presentado en la Comisión Nacional de la Energía y a los gobiernos de turno. Y ninguno nos dijo que los datos fueran erróneos, simplemente que había una cuestión de oportunidad económica y política que hacía que los tiempos fueran menores. Lo que quiero decir con esto es que este documento no es simplemente un proceso de enajenación mental transitoria de un grupo ecologista. Está basado en datos concretos, en series históricas concretas,
hemos invertido mucho dinero del que nuestros socios nos dan con mucho esfuerzo para hacer lo que tenían que haber hecho los gobiernos. Pero aquí está, y ahora lo que decimos es, ¿y ahora qué? La pelota está en su tejado. Muchas gracias.